Descubre la increíble oración a Sao Bento, transforma tu vida con este poderoso rezo hoy. Valeria miraba al vacío, la pantalla de su computadora se había convertido en un recordatorio cruel de su caída. La noticia de su despido había hecho eco en su mente como un martillo golpeando su autoestima. 30 años y un futuro incierto en un pequeño barrio de la Ciudad de México, donde los sueños parecían desvanecerse con la misma rapidez que se esfumaban los ahorros. La angustia la asfixiaba, y su pequeña Valentina, con sus ojos llenos de esperanza, parecía ser la única luz en la oscuridad de sus circunstancias. Parada en la puerta de su modesta casa, los recuerdos de su trayectoria académica como abogada despertaban en ella una mezcla de nostalgia y desilusión. Había luchado con el deseo de convertirse en una profesional respetada, pero ahora, con los sueños rotos, el miedo al fracaso se convertía en su sombra constante. Cada día era una batalla en la que se sentía atrapada, luchando contra las injusticias de un sistema que parecía hacer la vista gorda ante sus esfuerzos. Su madre siempre le había hablado del poder del trabajo honesto y de la fe. Con manos temblorosas, Valeria sostenía una pequeña vela en su cocina mientras repetía la oración a Sao Bento, sintiendo que cada palabra le ofrecía una frágil protección. Sin embargo, la desesperación la invadía al pensar en el futuro de Valentina. ¿Cómo podría proporcionarle lo que necesitaba? Esa noche, el sonido del timbre hizo que su corazón saltara. Don Luis, un antiguo mentor de su vida universitaria, entró con una sonrisa acogedora y palabras de aliento. «Valeria, no te rindas. Necesitamos más voces como la tuya en la abogacía», le decía. Las palabras eran dulces, pero Valeria sentía el peso de Guillermo, su antiguo rival, como una piedra pesada en su pecho, creciendo en éxito mientras ella se hundía en el autosabotaje. La rabia y la frustración pasaban por su mente como una tormenta. Disculparse por su ausencia se sentía vacío cuando sabía que Guillermo se reía de su caída. La comparación era inevitable, su éxito solo exacerbaba su inseguridad. Pero en medio de esta vorágine emocional, empezaba a despertar una chispa de determinación, como si la oración que pronunciaba cada noche comenzara a tomar forma en su interior. La inquietante noticia de un juicio importante llegó como un rayo, y la invitación para participar era una mezcla de ansiedad y esperanza. La situación se tornaba cada vez más extrema. Podía ver a Guillermo en la sala del tribunal, su sonrisa arrogante opacando sus propios logros. Se sentía atrapada entre el deseo de demostrar su valía y el temor a fracasar nuevamente. La noche previa a la audiencia, Valeria temblaba frente al espejo, y ese nudo en su estómago parecía un monstruo al acecho. Sus oraciones se hacían más fervorosas. «Seré suficiente», murmuraba mientras la angustia brotaba como olas en su corazón. El miedo se transformaba en determinación, y cada palabra de la oración parecía arder en sus venas, recordándole que el verdadero desafío era vencer no solo a Guillermo, sino a la versión debilitada de sí misma. El día del juicio, el ambiente era electrizante. Valeria podría salir de esa sala como una mujer resurgente, pero la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Su mente volvía al principio, a la lucha por subsistir, a los instantes de duda y desconsuelo. ¿Sobreviviría a este último desafío? Mientras se acercaba el momento crucial, el aire en la sala se tornó pesado. La mirada de Guillermo la atravesaba, y Valeria sabía que lo que estaba en juego no era solo un juicio. Era su dignidad, su vida y el futuro de Valentina en juego. Alzó la vista, y con cada latido de su corazón, un eco resonaba en su conciencia. El triunfo sería más que una victoria en la corte, sería la reivindicación de su espíritu. La tensión alcanzó su clímax. Las luces del juzgado centelleaban, cada parpadeo un recordatorio de la incertidumbre que la rodeaba. Lo único que Valeria podía hacer era enfrentarse a sus miedos y dejar que su voz, alimentada por su travesía personal, resonara en la sala. Y así, con un último respiro profundo, se preparó para dar el paso más valiente de su vida. El peso de la sala era casi palpable cuando Valeria tomó la palabra. La voz le temblaba al principio, pero, a medida que las palabras fluían, una oleada de poder comenzó a recorrer su cuerpo. Se sintió como un ave que rompía su propia jaula. Cada frase construía un puente entre su incertidumbre y la necesidad urgente de ser escuchada.
Las miradas la rodeaban, algunas escépticas, otras curiosas, pero Valeria eligió no dejarlas entrar. Consciente de que este juicio se trataba de mucho más que un veredicto legal, comenzó a hablar de la verdad. Su verdad. Habló de las injusticias que se habían cometido, de las experiencias de aquellos que no tenían voz, de su deseo de hacer que la ley fuese un refugio y no un campo de batalla. El miedo a Guillermo se desvaneció por un instante al recordar su razón de estar allí, la defensa de los que estaban desprotegidos. Mientras su argumento cobraba vida, pudo sentir a Valentina en su mente, visualizando su sonrisa y la luz que irradiaba en su mundo. Esa imagen la impulsó a permanecer firme, incluso cuando Guillermo se levantó con un aire de arrogancia, listo para desmantelar su argumento. Pero Valeria había encontrado su centrado. Era el momento de renovar su valor y de rechazar la sombra del pasado. Guillermo interrumpió y comenzó a cuestionar su experiencia, atacando su credibilidad con desdén. La distancia entre ella y su rival se volvió abismal. Valeria sentía que, aunque su vida profesional estaba en juego, una batalla mucho más profunda se libraba en su interior. Sus emociones revoloteaban y volvía a escuchar las palabras de su madre sobre la perseverancia y la valentía. Había una fuerza en esas enseñanzas, un eco de la lucha que la había acompañado desde la infancia. El cruce de palabras se volvía una danza, donde ella no solo tenía que contestar las acusaciones, sino también afirmarse en su propio ser. Cada movimiento era un paso hacia adelante, una reivindicación del camino recorrido, un llamado a la integración de sus pasiones. Decidir qué defender y cómo responder era vital, no solo por el caso, sino por su identidad. El tiempo avanzaba, y el juez parecía impasible ante el fervor de ambas partes. Valeria comenzó a sentir una chispa de duda, una sombra que se asomaba en la esquina de su mente. ¿Y si no es suficiente?, se preguntaba de nuevo, pero esta vez, también aparecieron recuerdos de los sacrificios hechos por ella y su madre. Esa tenacidad, esa sabiduría acumulada, no podían ser ignoradas. La prueba ya no eran solo las palabras, era un reflejo de su vida. Justo en el centro de la sala, comenzó a contar la historia de su madre. Una mujer que había sacrificado todo por sus hijas, que había luchado con una dignidad silenciosa. La voz de Valeria se sostuvo, cada palabra llenada de significado, cada pausa tejido el silencio vibrante de su desafío. Al concluir su declaración, sintió un torrente de emociones en la sala, como si los oyentes hubieran sido anclados por un mismo hilo de comprensión y coraje. Había entendido algo esencial, la verdadera batalla estaba en la autenticidad de su voz. El veredicto se sentía secundario, lo que realmente importaba era que había reclamado su lugar, enfrentando tanto a Guillermo como a sus demonios internos, pero el tumulto interior no se desvaneció. A medida que se retiraba, una nueva inquietud la invadió. ¿Había sido realmente suficiente? La mirada de Guillermo, aún cargada de desafío, se hacía presente en su mente, recordándole que su victoria no estaba garantizada. Mientras el tribunal se agrupaba para deliberar, Valeria se sentó, temblando de adrenalina y nervios, y supo que, sin importar el resultado, este día había marcado un punto de inflexión. Había despertado su lucha interna y se había enfrentado a sus miedos. Sin embargo, el eco de la incertidumbre resonaba, el veredicto estaba por ser anunciado, y ese momento podría cambiar su vida de una manera que jamás hubiese imaginado. La sala quedó en silencio, cargada de promesas y temores, y Valeria se encontró en una vorágine de preguntas. ¿Tendría la fuerza para sostenerse en la vida que deseaba, independientemente de la decisión que se tomara? ¿Podría evitar que Guillermo la definiera de nuevo? La siguiente palabra podría ser el cierre de un capítulo o la apertura de un nuevo horizonte en su vida. El futuro pugnaba por ser reclamado, y Valeria no se detendría ante nada en búsqueda de su verdad. El silencio en la sala se volvió ensordecedor mientras el juez se preparaba para dictar el veredicto. Valeria sentía como el aire se espesaba, una mezcla insoportable de expectación y temor. ¿Qué decidirían? Las decisiones fueron un eco de su vida, cada una con el poder de redimirla o condenarla a una existencia de sombras. La espera la llevó a un estado de reflexión profunda. Se sentó recta, su mente navegando entre las imágenes de su madre, los sacrificios realizados y las luchas que había enfrentado. Cada recuerdo se entrelazaba con las palabras que había pronunciado,
un recordatorio del impulso y la pasión que alimentaban su búsqueda de justicia. Este juicio no solo la representaba a ella, era un tributo a todas las voces que habían sido silenciadas, a todas las historias que merecían ser contadas. Había aprendido que su propia historia estaba más unida a la de los demás de lo que había imaginado. Cuando el juez finalmente habló, sus palabras resonaron como un trueno en la habitación. El tribunal se ha decidido. El corazón de Valeria latía frenéticamente, y un mar de emociones la invadió cuando escuchó el veredicto. No era solo un fallo, era el cierre de un capítulo de su vida y el inicio de otro. Pero la euforia fue breve, de inmediato hizo eco la voz de Guillermo en su mente, recordándole las dudas sembradas a lo largo del proceso. ¿Ganaste realmente? ¿O has perdido la única oportunidad que tenías para demostrar tu valía? Con el veredicto resonando en sus oídos, Valeria salió del tribunal y sintió un vacío en su interior. La inicial adrenalina dio paso a una sensación de vacío y de incertidumbre. Sin embargo, pronto se dio cuenta que esa confusión era el punto de partida para otra etapa en su vida, en la que podía reinventarse por completo. Valeria se comprometió a no dejar que el destino de su carrera estuviera en manos ajenas. Se propuso recuperar el control no solo de su vida profesional, sino también de su autoestima y su identidad. Tenía que empezar de nuevo, sin importar el resultado del juicio. El momento la impulsaba a cambiar su enfoque, ya no quería ser solo una abogada que defiende a otros, quería ser un faro para aquellos que sentían que sus voces estaban atrapadas. Decidió aprovechar su red de contactos, asistir a conferencias, involucrarse en seminarios y, sobre todo, trabajar en su autoconfianza. Cada vez que se presentaba a una reunión, se decía a sí misma que finalmente estaba allí para reclamar su espacio. Se deshizo de toda comparación con los demás, cada paso que daba era una victoria, un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. Presentarse, aunque solo fuera en una reunión, era suficiente a medida que pasaban los días. Comenzó a notar cambios. Se sintió más segura al hablar, más fuerte al defender sus ideas. Se envolvía en libros sobre liderazgo y oratoria. Cada párrafo que leía era un combustible para su alma, un paso más allá de su antigua versión. La verdad era que estaba en constante evolución, una mariposa emergiendo de su capullo. Pero la pregunta seguía presente, ¿realmente podría convertirse en la abogada que sueña ser? ¿Se atrevería a desafiar el status quo y hacerse un nombre en un mundo donde la figura de Guillermo aún la acechaba? Cuando una nueva oportunidad apareció al cruzar la puerta de un panel en su universidad, Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había llegado el momento de definir su destino en lugar de dejar que otros lo hicieran por ella. Prepararse para el panel significaba enfrentarse a nuevas críticas. Valeria no podía permitir que los ecos del pasado la detuvieran. Ahora, todo dependía de su perseverancia, del valor que había cultivado y de la voz que había comenzado a reclamar. La historia estaba lejos de haber terminado, en realidad, era solo el principio de un viaje que prometía ser tan inesperado como transformador. A medida que recibió el correo confirmando su participación, una mezcla de emoción y miedo la invadió. Valeria sabía que, sin importar cómo resultara, había dado el primer paso hacia un nuevo horizonte, y estaba decidida a enfrentarse a todo lo que pudiera venir. El camino ante ella la llevaría a encuentros inesperados y peligros, pero estaba lista para convertirse en la protagonista de su propia historia. Había una nueva batalla que librar, un nuevo desafío que superar, y en su interior una voz decía, «Adelante. Ahora es tu momento». Pero, ¿tendría el coraje necesario para enfrentar el reto que la esperaba? Valeria llegó al campus con un nudo en el estómago. El sol iluminaba los edificios, pero su luz no lograba disipar la sombra de las dudas que la acompañaban. Había estado preparando su intervención para el panel durante días, repitiendo las ideas en su mente, pero ahora que se acercaba el momento, se preguntaba si realmente tenía algo valioso que aportar. Mientras avanzaba hacia el auditorio, se encontró con distintos grupos de estudiantes que conversaban animadamente entre ellos. Recordó cómo una vez ella también había sido parte de ese bullicio. Pero ahora, la distancia que sentía era abrumadora. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz familiar. «Valeria, qué bueno verte», exclamó Ana, una antigua compañera de facultad.
La sonrisa de Ana era contagiosa, pero Valeria sintió como su mente se nublaba de nuevo con la inseguridad. «Hola, Ana». «Sí, vengo a participar en el panel», respondió, esforzándose por mantener un tono positivo. Ana la miró de forma inquisitiva. «Te he seguido, he visto cómo luchaste en el juicio». «Eso es increíble». «Debes sentirte empoderada». Las palabras de Ana encendieron una pequeña chispa dentro de Valeria, pero la inseguridad rápidamente la sofocó. «Es complicado. La verdad, no sé si estaré a la altura». Ana la miró con seriedad. «No pienses así. Ustedes son las voces que el mundo necesita. Y soy segura de que harás un gran trabajo. Todo el mundo tiene algo que aportar». Con esas palabras resonando en su cabeza, Valeria se adentró en el auditorio. La atmósfera estaba cargada de energía, profesores y estudiantes llenaban las sillas, creando un ambiente vibrante e intimidante. Se sentó en un rincón, intentando recordar los puntos clave que había planeado discutir mientras observaba a los otros oradores. Prepararse. Cuando llegó su turno, sintió una oleada de nervios. Se levantó, con la mirada enfocada, y caminó hacia el podio. Al estar frente a la multitud, su mente quedó en blanco por un instante. Pero en ese momento de pausa, recordó lo que le había dicho su madre: las voces poderosas jamás se silencian. Respira hondo. Comenzó hablando sobre las experiencias vividas durante el juicio, la importancia de no dejar que el miedo apague el deseo de luchar. A medida que sus palabras fluían, fue descubriendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Cada frase que pronunciaba parecía despojarla de sus inseguridades, revelando una versión de sí misma que había anhelado durante tanto tiempo. Al finalizar, el auditorio estalló en aplausos. Valeria sintió que algo dentro de ella había cambiado. Unas palabras más y habría sacudido la locura de las dudas del pasado. Era como si su voz se hubiera entrelazado con la de otros, creando un coro unitario donde todos sonaban a la vez, formando una red de apoyo inimaginable. Sin embargo, mientras se retiraba con la satisfacción del reconocimiento, un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de ella. A pesar del éxito del panel, estaba consciente de que la parte más difícil estaba por venir. Había plantas que cultivar en esta nueva etapa, nuevos desafíos que enfrentar, incluyendo la figura de Guillermo, que aún rondaba su mente, cuestionando su crecimiento, su elección de ser quien deseaba ser esa noche. Mientras repasaba sus notas y reflexionaba sobre el impacto que quería generar, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación a un evento de networking exclusivo donde Guillermo sería uno de los oradores principales. La tentación de evitarlo era enorme, pero Valeria sintió una llamada hacia algo más grande. Debía decidir. ¿Sería capaz de enfrentarse a él, de confrontar no solo sus miedos, sino también las sombras de su pasado? ¿O seguiría buscando la seguridad en la distancia? El tablero se estaba preparando para un nuevo movimiento, y Valeria sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría repercusiones importantes en su vida. Con una mezcla de determinación y temor, pulsó el botón de confirmación en su teléfono. En el fondo de su mente resonaba una pregunta que no podía ignorar: ¿sería capaz de vencer al hombre que había causado tanto dolor y, al mismo tiempo, se había convertido en su motivación? Una nueva batalla se aproximaba, y en su interior, la voz crecía: ahora es tu momento de brillar, no te retreats. Valeria se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Cada latido de su corazón parecía resonar con el eco del panel donde había encontrado su voz, una porción de sí misma que había estado sepultada por el miedo y la inseguridad. Sin embargo, el evento de networking que se avecinaba con Guillermo generaba un nudo más fuerte en su estómago. Ya no se trataba solo de su progreso personal, sino también de un enfrentamiento que tendría que afrontar. Se preparó con cuidado, eligiendo un vestido que le hacía sentir poderosa, como si cada hilo del tejido pudiera infundirle seguridad. A medida que se miraba en el espejo, comenzó a nutrirse con pensamientos afirmativos. Esta vez, no solo se trataría de eludir la mirada de Guillermo, sino de encontrar la fuerza para mirarlo a los ojos. Llegó al evento con un poco de antelación, permitiéndose un tiempo para respirar y adaptarse al ambiente. La sala era amplia y moderna, llena de gente que intercambiaba tarjetas de presentación y sonrisas cómplices. Al mirar a su alrededor, percibió las dinámicas de poder, las jerarquías invisibles en las que se movían.
Valeria se dio cuenta de que también ella tenía algo que ofrecer, de que su voz podía ser parte del coro que resonaba en ese lugar. Al principio, se sintió como un observador, una extraña en una danza de conexiones y colaboraciones. Sin embargo, esa sensación pronto se tornó en determinación. Reunió valor y se acercó a un grupo que discutía sobre legislación. Con seguridad, se presentó y compartió su experiencia en el panel. Las miradas de interés la animaron y por un instante olvidó la sombra que representaba Guillermo. Mientras hablaba, sus pensamientos se dirigieron a las competencias que había adquirido en el proceso. Había aprendido a ser asertiva, a construir argumentos sólidos, a dudar menos de sí misma. Las palabras que antes le parecían ajenas se convirtieron en un instrumento, un puente hacia la posibilidad. Todo lo que había pasado en esos últimos meses, las luchas internas y la presión externa, ahora resonaban con un propósito. Justo cuando Valeria comenzaba a disfrutar de la conversación, una figura conocida apareció. Guillermo estaba allí, charlando con algunos colegas. Su presencia desplomó el aire de la habitación. El antiguo dolor que ella había sentido parecía querer volver a restablecerse. Sin embargo, en lugar de retroceder, sintió una convicción firme. La decisión de asistir a este evento no era solo sobre Guillermo, sino sobre su evolución, sobre cómo no permitir que su pasado definiera su futuro. Se forzó a acercarse a él, sintiendo cada paso como una mezcla de desafío y liberación. Guillermo la miró con un ligero atisbo de sorpresa. «Valeria, no esperaba verte aquí», comentó, y aunque trató de mantener un tono neutral, su voz no podía ocultar una pizca de arrogancia. «Yo tampoco pensé que este evento fuera lo mío, pero creo que he aprendido a salir de mi zona de confort», respondió Valeria, poniendo en práctica la asertividad que había cultivado. Las palabras sonaron más firmes de lo que esperaba, y esa voz en su interior se avivó. A medida que la conversación se desarrollaba, Guillermo comenzó a cuestionar su participación en el juicio, insinuando que había decidido actuar por el impulso de la indignación más que por convicción. Pero Valeria, en lugar de ceder ante la provocación, utilizó sus habilidades de argumentación. «La indignación puede ser un motor poderoso para el cambio», replicó. La audacia en sus ojos comenzó a llamar la atención de otros que escuchaban. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Guillermo, sintiéndose acorralado, cambió de táctica. «Creo que deberías considerar el camino menos conflictivo en el futuro». «No todos aprecian una voz discordante», insinuó, con una sonrisa manipuladora. Una oleada de palabras apareció en su mente. Con la determinación renovada, Valeria comprendió que no estaba luchando únicamente contra Guillermo, sino contra todos los obstáculos que había enfrentado y que aún enfrentaría. Así, tomó un profundo aliento y respondió con firmeza: «A veces, es necesario ser discordante para que se escuche una verdad que necesita ser dicha». El murmullo de aprobación que siguió la respuesta la envolvió como un abrigo cálido, pero la mirada de Guillermo la traspasó como un puñal. En su interior, la tensión de la lucha interna continuaba. El evento avanzaba, pero la batalla dentro de ella había adquirido un nuevo nivel. Valeria había iniciado una conversación consigo misma sobre la valentía y la autenticidad. Mientras el ambiente comenzaba a oscurecerse con el paso de las horas, se sintió más viva que nunca, pero también más vulnerable. La confrontación la había llevado más allá de sus propios límites, y se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La proyección de sus próximos pasos se tornó confusa. Cada decisión que tomara tendría sus raíces en este momento, pero un nuevo mensaje la hizo temblar. «¿Estás lista para las dificultades que vienen?». El desafío no ha hecho más que empezar. ¿Sería capaz de mantener su voz firme ante los embates de su pasado, o la sombra de Guillermo seguiría acechándola en cada paso? La incertidumbre se hizo presente, mientras Valeria miraba hacia el futuro. La semana que siguió al evento se convirtió en un torbellino de reflexiones para Valeria. Había dejado atrás el área de confort, pero la adicción de la adrenalina había desencadenado una serie de preguntas que la perseguían cada vez que intentaba enfocarse en su trabajo. La conexión que había sentido con su voz en el evento la llenaba de energía, pero la sombra de Guillermo se cernía en cada rincón de su pensamiento. ¿Era realmente valiente, o solo se había dejado llevar por un momento de impulsividad? Un par de días después, decidió organizar un pequeño grupo de discusión.
Quería seguir explorando el impacto de la legislación reciente y formar conexiones con personas que pensaran de manera similar. Era una forma de cultivar lo que había iniciado, de afianzar su voz en la comunidad. Encontró un espacio acogedor en una biblioteca local y convocó a profesionales del área legal y estudiantes. Con cada invitación enviada, sintió un leve estremecimiento. Como si con cada clic estuviera desafiando a su propio miedo. El día del encuentro, su mente se llenó de dudas. Mientras se preparaba, el eco de las palabras de Guillermo resonaba: no todos aprecian una voz discordante. Intentó despojarse de esa toxicidad a medida que se dirigía al lugar. Las miradas escépticas que había anticipado nunca llegaron, y en su lugar, encontró rostros ávidos de diálogo. Al iniciar la discusión, se sintió más segura. Cada argumento, cada inquietud que surgía, no solo fortalecía su papel como moderadora, sino que también la impulsaba a profundizar en su propia narrativa. Compartió experiencias del panel, cómo había llegado a entender la importancia de ser una voz disidente, y cómo esa fuerza había cambiado su significado del éxito. Sin embargo, al concluir la charla, un joven levantó la mano. ¿Estás segura de que esa voz no es también una carga? A veces, puede envenenar las relaciones que valoras, cuestionó con respeto, pero firmeza. Las palabras lo golpearon con fuerza. En medio de la energía constructiva que había creado, se dio cuenta de que el camino elegido no solo traería desafíos, sino que también podría transformar los vínculos personales de los que había estado tan convencida. La noche terminó, pero Valeria no pudo dormir. La conversación que había liderado había despertado no solo su voz, sino también su vulnerabilidad. Reflexionaba sobre sus relaciones más próximas. ¿Estaba dispuesta a enfrentar el costo de su nuevo sentido de propósito? Esa noche, el dilema quedó claro. ¿Valía la pena ser fiel a sí misma si eso significaba perder conexiones queridas? Decidió que necesitaba claridad. Contactaría a Paula, su amiga y confidente en quien confiaba, para enfrentar la realidad sin prejuicios. Había dado pequeños pasos, pero el camino era todavía incierto. ¿Estás lista para una conversación que puede cambiarlo todo?, envió en un mensaje. Sintiendo la expectativa palpitar en su interior. El siguiente día, Valeria se reencuentra con Paula, llevando consigo un mar de emociones contradictorias. La forma en que los humanos se conectan y desconectan a través de palabras pesaba en su mente. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría obligarla a examinar la autenticidad de su lucha. Al llegar al café donde acordaron verse, el terreno que había estado cultivando se empezaba a desmoronar. ¿Podría su voz discordante equilibrar las complejidades de sus relaciones? Se sentó, el sonido del café hirviendo acompañando su ansiedad, cuando Paula apareció con una expresión de curiosidad. Sin más preámbulos, ambas se miraron, listas para el diálogo. Pero en el fondo, Valeria sabía que la conversación podría llevarla a un precipicio del que no podría regresar. La búsqueda de autenticidad se tornaba cada vez más difícil. La pronta verdad sobre la soledad en la defensa de sus ideales estaba al borde. Así, Valeria se preparó para enfrentar la verdad incómoda que podría cambiar su vida para siempre. ¿Acaso el valor de la verdad era más vital que la preservación de las relaciones? La presión se acumulaba, y con un profundo respiro, comenzó a hablar. Valeria sintió cómo las palabras se agolpaban en su mente mientras esperaba a Paula. La atmósfera del café se tornaba en un reflejo de su vida tumultuosa, cálida, acogedora, pero llena de potenciales obstáculos. Una conversación podía cambiar todo, y en ese momento, ese solo pensamiento la aterrorizaba. ¿Era demasiado arriesgado para mantener su voz a costa de su relación con Paulo? La duda se despliegue como una niebla densa que le impedía ver con claridad. Cuando Paula se sentó frente a ella, los ojos de su amiga irradiaban curiosidad, pero Valeria podía ver también la sutil preocupación. La contención de Paula resonaba en su mente. Ambas sabían de antemano que la conversación no sería sencilla. Mientras el aroma a café envolvía su mesa, Valeria se planteó cómo podría conciliar su búsqueda de autenticidad con el temor de perder la conexión que tanto valoraba. ¿Cómo has estado?, comenzó Paula, pero su voz sonó hueca en los oídos de Valeria. La pregunta era tan superficial, tan distante del verdadero propósito de su encuentro, que su deseo de abrirse tomó fuerza.
Miró profundamente a Paula, buscando el coraje necesario para compartir su lucha interna. «Necesito hablar de algo crucial», dijo finalmente. «Siento que estoy eligiendo un camino que puede llevarme a perder a quienes amo». La mirada de Paula se tornó intensa y Valeria se apretó las manos, sintiendo el sudor acumularse en sus palmas. Paula tomó un momento antes de responder. «El cambio puede ser difícil, pero también puede ser liberador. No deberías sacrificarte por miedo a la reacción de los demás». Sus palabras, aunque reconfortantes, le hicieron vagar entre la incertidumbre y la determinación. De alguna forma, la experiencia de hablar la confrontaba, obligándola a cuestionarse aún más. Valeria sabía que, para avanzar, debía articular los sentimientos que la atormentaban. «Me preocupa que, al expresarme y defender mis ideales, pueda estar alejando a las personas que más quiero. Me siento como si estuviera jugando un juego de alto riesgo». Paula la miró detenidamente y en ese silencio, Valeria se dio cuenta de que su amiga no estaba lista para ofrecerle respuestas sencillas. Lo que necesitaba era un espacio seguro para explorar su vulnerabilidad. El mero hecho de compartir sus miedos con Paula ya le ofreció un alivio inexplicable, comparable a quitarse un pesado abrigo. Quizás necesitas empezar a pensar en qué relaciones son las que realmente te nutren. A veces, perder aquello que es superficial permite abrir paso a nuevas conexiones más profundas, sugirió Paula. Mientras un brillo de comprensión iluminaba su rostro, Valeria sintió un destello de reconocimiento. No se trataba solo de perder, tal vez se trataba de ganar algo más significativo, algo que le permitiría vivir con autenticidad. La idea de reevaluar sus vínculos era tanto aterradora como emancipadora. Tras una breve pausa, le preguntó a Paula, «¿Estás dispuesta a acompañarme en este proceso?». La pregunta quedó flotando en el aire, como un pacto no escrito entre ambas. Valeria sabía que la respuesta de Paula, sea cual fuese, definiría su próximo paso. Esa duda la mantenía al borde de un precipicio, pero la perspectiva de explorar su autenticidad junto a su amiga le ofrecía un hilo de esperanza. Los minutos pasaron y el diálogo comenzó a tomar forma, sus corazones resonando en la búsqueda de verdades liberadoras. Lo que antes parecía una carga pronto podría convertirse en la base de nuevas conexiones, en lugar de suposiciones frágiles. Mientras el café seguía fluyendo, Valeria no pudo evitar sentir que estaba ante una bifurcación. Alguna respuesta tendría que surgir de aquella constricción emocional, algo que le revelara una nueva perspectiva. «¿Estaré lista para dejar ir?», se preguntó. La bruma de incertidumbre se disipaba lentamente y con ella emergía una valentía renovada. Esa dichosa claridad encendió un fuego interno. ¿Y si en lugar de aferrarme a lo que podría perder, me concentrara en lo que puedo construir?, pensó. La conversación estaba lejos de terminar, pero Valeria sabía que el camino hacia la autenticidad ya había comenzado. Sin embargo, en su interior seguía resonando una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría una vez que comenzara a soltar las cadenas de lo que ya no le servía? Mientras la charla continuaba, la inquietud de saber cómo responderían los demás a su nuevo yo se aferraba a su mente como una sombra. El clima emocional se fusió en otro dilema a enfrentar. ¿Se atrevería a ser esa voz discordante en lugares inesperados? Aunque el camino ya había comenzado, su verdadero desafío solo estaba por llegar. Valeria se sentía como si el viento hubiera cambiado de dirección. Había una chispa en el aire, algo que pulsaba entre ella y Paula, como si cada palabra dicha estuviera cargada de significado. Las dudas iniciales comenzaban a disiparse y se sentía más ligera. Era un alivio matar al monstruo del silencio que había estado creciendo dentro de ella. La conversación fluía, y a medida que formulaban pensamientos e ideas, Valeria comenzó a vislumbrar una verdad más amplia. ¿Qué significa ser auténtica para ti?, le preguntó Paula tras una larga pausa. La pregunta le dio vuelta al estómago. Hasta ese momento, valía la pena reflexionar sobre su sentido de identidad. ¿Era ser deshonesta haber ocultado su verdadero ser? ¿Se limitaba a aferrarse a lo que los demás esperaban de ella? Era un viaje hacia lo desconocido, y aunque eso la aterrorizaba, también la intrigaba. Mientras se adentraban en esa conversación, Valeria sintió cómo empezaba a construir un nuevo marco de referencia.
Ser auténtica significa dejar de preocuparme por lo que los demás piensan de mí, afirmó, cada palabra más resuelta que la anterior. No quiero ser un eco en un mundo lleno de voces. Quiero gritar mi verdad. La reacción de Paula fue instantánea. Los ojos de su amiga brillaron de aprobación. Eso es un gran comienzo. ¿Puedes imaginar cómo te sentirías al vivir de esa manera? ¿Qué cambios harías en tu vida? La idea de visualizar esos cambios intensificó la claridad en su mente. Comenzó a enumerar en su mente, permitir a los demás verla, ser sincera con Paulo, explorar nuevos proyectos laborales que la apasionaran, e incluso dejar atrás amistades que sentía eran tóxicas. Mientras enumeraba, un nuevo horizonte se desplegaba ante ella. Las posibilidades parecían infinitas, sin embargo, un nudo de miedo aún persistía. Pero, ¿y si me rechazan? ¿Y si la gente se aleja de mí? ¿Me quedaré sola? Lo que realmente podría suceder es que atraigas a las personas adecuadas, respondió Paula serenamente. Las palabras de su amiga resonaron en el fondo de su ser. Era un cambio de mentalidad. Tenía que dar un paso hacia la autenticidad, sí, pero también parte de ello era liberar lo que ya no le servía. Valeria se sintió impulsada a rote un nuevo plan, a crear una experiencia de autoexploración que se centrara en su desarrollo personal. Se imaginó organizando encuentros semanales donde pudiera compartir y escuchar historias de otros que también buscaban ser sinceros consigo mismos. Sería un espacio seguro para construir conexiones significativas. Pero, ¿estaría preparada para asumir ese liderazgo? Una parte de ella estaba emocionada, mientras que otra se llenaba de dudas. ¿Te imaginas lo que podría surgir de eso?, dijo Paula con una sonrisa, como si pudiera leer la frustración y la frustración de Valeria. El hecho de que estés pensando en crear un espacio como ese ya es un gran paso hacia tu autenticidad. ¿Y si esto era el comienzo de algo más grande? Valeria se preguntó si realmente podía ser la arquitecta de su vida. La idea era abrumadora, pero a la vez electrificante. Debía trazar su camino, dejándose llevar por las corrientes que antes había temido, permitiéndose experimentar el temor y la vulnerabilidad como parte esencial de su viaje. Lo haré. Empezaré a diseñar pequeñas reuniones, algo así como talleres, anunció con voz decidida. Este será mi primer intento tangible de hacerlo. Paula sonrió con orgullo. Y estaré a tu lado, apoyándote en cada paso. Sin embargo, en su interior, Valeria sintió la sombra de otro dilema. ¿Qué hacer si aquellos a quienes más ama no entendieran su nueva dirección? ¿Cómo respondería Paulo si ella decidía ser completamente honesta con él sobre lo que buscaba? Los pensamientos comenzaron a girar nuevamente en su mente, formando un torbellino de emociones y desafíos. Mientras terminaban sus cafés y la conversación se sumergía en un mar de posibilidades, Valeria sabía que el primer paso hacia su viaje hacia la autenticidad ya estaba claro. Ahora debía enfrentarse a su mayor temor, encarar sus relaciones más cercanas y revelar la esencia de su verdadero ser. Estaba a punto de dar un salto en la oscuridad. La pregunta resonaba en su mente, ¿estaría lista para enfrentar la verdad que venía? El momento de la verdad se acercaba, y con él, la promesa de una transformación que cambiaría todo. Valeria despertó esa mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. La idea de organizar encuentros semanales la había mantenido despierta durante toda la noche. Mientras preparaba su café, su mente estaba repleta de preguntas y posibilidades. ¿Dónde comenzaría todo? ¿Cómo invitar a otros a compartir su viaje hacia la autenticidad? La adrenalina corría por sus venas mientras pensaba en los espacios donde podría crear ese sentimiento de pertenencia que tanto anhelaba. Su entorno estaba lleno de ruido, pero Valeria logró aislarse, enfocándose en el sonido de su propia respiración. El primer paso era crear un cartel que anunciara la primera reunión en un café local. La idea de utilizar a ese lugar como espacio de encuentro le parecía ideal, era un lugar familiar, donde las conversaciones fluían con naturalidad. Se veía a sí misma allí, rodeada de personas hablantes, de mentes curiosas, de almas buscando un cambio. Pero a medida que la bruma de ilusión comenzaba a disiparse, el miedo empezó a arremeter. ¿Y si nadie venía? Su corazón latía más rápido, como si ya hubiera un escenario en su mente donde se sentaría sola, esperando.
Con el estómago revuelto, resopló y se recordó que el primer paso a la autenticidad era, precisamente, aceptar el riesgo del fracaso. Durante un par de días se dedicó a realizar pequeñas tareas que la acercaran a este objetivo. Hizo una lista de las personas que consideraba que podrían beneficiarse de ese espacio: su amiga Lucía, quien había pasado por una ruptura dolorosa; Ricardo, un colega que siempre había considerado un pensador profundo; y Ana, su vecina, apasionada del arte, que compartía su deseo de autoexplorarse. Cuando llegó el día de la reunión, un nudo persistente se formó en su garganta. Su mente tambaleaba entre el optimismo y el pesimismo, cuestionándose si todo lo que había planeado realmente sería posible. Colocó las sillas en círculo, un gesto intencionado que invitaba no a la confrontación, sino a la conexión. Pero incluso con ese acto simbólico, el eco del silencio se sentía pesado en el aire. Los primeros participantes comenzaron a llegar una hora más tarde de lo que había esperado. Lucía fue la primera en llegar, con una sonrisa brillante que disolvió un poco de la tensión en su pecho. Sus palabras de aliento fueron un abrazo alrededor del alma de Valeria. —¿Estás lista para esto? —preguntó Lucía mientras se acomodaba en una silla. Listísima pero más que nerviosa —admitió Valeria, notando la calidez del apoyo de su amiga. Sus inseguridades se empezaron a cambiar por la emoción de estar haciendo algo significativo. A medida que más personas se iban uniendo, Valeria comenzó a sentir que ese era el lugar al que pertenecía, un espacio donde todos compartían vulnerabilidades en busca de sanación y autenticidad. Compartieron historias, sus experiencias rodeadas de desafíos, sus aspiraciones, y poco a poco, ese círculo comenzó a tomar forma como lo había imaginado. Se convertía en una red de conexión genuina. Sin embargo, una pequeña voz seguía susurrándole dudas. ¿Realmente estaba siendo fiel a sí misma en estas discusiones? Su mente divagaba a Paulo. ¿Qué diría él al enterarse de que estaba creando este espacio fuera de la dinámica habitual de su relación? No podía evitar pensar que tal vez sería más fácil no compartir su nuevo camino con él, evitar el conflicto y continuar en su zona de confort. La noche terminó con un clic en su corazón. Se dio cuenta de que había dado un paso significativo hacia ser quien era realmente. Pero también sintió un peso. La autenticidad trae consigo responsabilidad, y cada cambio personal impacta a los que amamos. Esa verdad era aterradora, pues sabía que unos amores pueden resistir los cambios, mientras que otros pueden convertirse en un espejismo desvanecido. Mientras apagaba las luces de aquel café, Valeria miró hacia atrás, incentivada por la promesa de lo que vendría. Pero una agitación palpable se apoderó de ella al pensar en la conversación inevitable que debía tener con Paulo. ¿Y si él no podía entenderla? Estaba en la cúspide de una revelación crucial, y con un profundo suspiro, se preguntó si estaba lista para abordar esa incertidumbre. Su aventura hacia la autenticidad comenzaba a abrirse en múltiples direcciones. Con el corazón latiendo en su pecho, Valeria se preparó para dar el siguiente paso, consciente de que cada decisión podría cambiar la trayectoria de su vida. La siguiente pregunta surgió en su mente: ¿irá Paulo a ser una roca en este camino de autodescubrimiento, o será una sombra que eclipsará su luz? El tiempo dirá. Valeria se encontraba en un punto crucial de su vida. Había recorrido un largo camino desde aquel día en el tribunal hasta convertirse en una mujer que no solo alzaba su voz, sino que también había comenzado a desmantelar las estructuras que la oprimían. La culminación de su viaje hacia la autenticidad se presentaba ante ella, llena de desafíos aún por enfrentar, pero también de luces que iluminaban su nuevo sendero. Un día soleado, después de semanas de preparación y reflexión, Valeria se preparó para una reunión con Paulo. La inconformidad que había sentido al crear su espacio de autenticidad se mezclaba con un profundo deseo de compartir su verdad con él. Sabía que debía ser transparente sobre el cambio que había ocurrido en su vida y sobre su intención de construir un entorno donde ambos pudieran crecer. Al encontrarse con Paulo en su cafetería habitual, el ambiente se sentía diferente. Había una carga en el aire, pero también una anticipación. Valeria sintió un eco en su corazón mientras tomaba asiento. Sus miradas se cruzaron y en ese instante se sintió más segura de lo que había estado en mucho tiempo. Paulo, he estado reflexionando sobre muchas cosas, comenzó, sintiendo cómo cada palabra se transformaba en una declaración de amor y respeto hacia sí misma y hacia él.
Mi vida ha cambiado y he encontrado algo que quiero compartir contigo. He empezado a organizar grupos de discusión sobre autenticidad y vulnerabilidad. La reacción de Paulo fue inmediata. En el fondo, Valeria sentía que su declaración podría ser un detonador de risas o reproches. Sin embargo, su expresión no reflejó sorpresa, sino curiosidad. Eso suena genial. Me alegra que estés haciendo algo que te apasiona, respondió él, animándola a continuar. Las palabras brotaron de Valeria con la fuerza de un río desbordado. Habló de sus inseguridades, de lo que había aprendido en su camino desde el juicio, y cómo deseaba no solo crecer, sino conectar con sus propias verdades. No se detuvo ante la posibilidad de incomodidad. Pablo escuchaba atentamente, y cada palabra de Valeria hacía de suyo un poco más de ese espacio que había anhelado crear. Me preocupa no poder compartir plenamente este camino contigo, confesó Valeria, su voz temblando un poco por la vulnerabilidad pero llena de determinación. Temo que algunos de mis cambios te alejen, que nuestras diferencias sean abismos que no podamos cruzar. Paulo tomó un momento antes de responder y en ese silencio, Valeria pudo vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. Entiendo tus inquietudes. Cada uno tiene sus propios caminos, pero eso no significa que no podamos compartir un camino conjunto. Si este es un proceso necesario para ti, entonces quiero apoyarte. Miremos esto como una oportunidad para crecer juntos. Valeria sintió cómo se le aliviaba un peso en el pecho. Las palabras de Paulo no solo la aceptaban, sino que ofrecían un espacio para que ambos exploraran lo desconocido. Había escuchado distintas reminiscencias de su propio viaje en las palabras de su pareja. Quizás no todo se trate de ser la misma persona todo el tiempo. Quizás se trata de ser auténticamente quienes somos, indistintamente de la evolución. Aquella conversación se dio con una franqueza y un calor que la empoderó aún más. Valeria comprendió entonces que la autenticidad no solo cambiaría su vida, también favorecería el crecimiento en su relación con Paulo. Compartiendo el proceso en lugar de ocultar las sombras con el tiempo, cada encuentro en el café no solo se volvió un lugar de diálogo, sino también un refugio de exploración compartida. Valeria organizaba sus encuentros mensuales, donde cada asistente llevaría un relato de su propio desafío hacia la autenticidad. Era un espacio donde las historias se entrelazaban y la vulnerabilidad se hacía palpable. Lo que antes la aterraba se convirtió en una liberación colectiva. Su comunidad creció y los vínculos se fortalecieron. El éxito palpable de sus reuniones impactó su autoestima más allá de lo esperado. Sus temores sobre ser rechazada o incomprendida quedaron en el camino. Valeria había transformado su miedo en fuerza, y la voz que se había alzado en el tribunal se convirtió en un faro que invitaba a otros a seguir su propio viaje liberador. Al mirar atrás desde el punto en que se encontraba, Valeria no solo redescubrió su poder personal. Había descubierto que las historias se alimentan y crecen en conexión. Había iniciado su transformación como abogada y como mujer, pero su viaje no solo había sido hacia la vocalización de sus ideales, sino hacia la construcción de un espacio donde la autenticidad prosperara. Había vencido sus demonios y los miedos que la persiguieron. El futuro, ahora, se dibujaba como un lienzo en blanco con infinitas posibilidades. Esta vez, el eco de su madre resonaba con claridad, las voces poderosas jamás se silencian. Y así, con confianza y audacia, Valeria se desintoxicó de la sombra de Guillermo y se concentró en su luz, sabiendo que su verdad y su autenticidad eran la llave para la vida plena que siempre había anhelado. Ahora era un momento crucial de invitación. Así que, a todos ustedes que nos han acompañado en este viaje, no olviden suscribirse inmediatamente al canal. Este es el momento para mostrar su apoyo y no se nieguen a perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que hace posible este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal, a través de estas acciones. ¡Hasta la próxima!